Si de repente un buen día observas lo que estás viendo ahora mismo en pantalla, es decir, que tienes un sangrado más que aparente por la zona anal, llevas al mismo tiempo pues varios días intercalando diarreas con estreñimiento. Cuando vas a evacuar, te quedas siempre con la sensación de que no has evacuado del todo, como que algo se te queda dentro. Llevas también varios días con una debilidad, con un cansancio excesivo, te dan calambres abdominales con mucha frecuencia y además has perdido peso de forma más que aparente, es muy probable de que estos síntomas, estas señales, nos estén indicando de que tienes un principio de cáncer de colon. Mirar, la causa inicial, la causa primogénea por la cual se da un cáncer de colon no está del todo definida. Está claro que, como en todo cáncer, hay una mutación en un grupo de células, en su ADN. ¿Esto qué significa? Que pues, el ADN de las células pues, se va multiplicando, las células se multiplican, pero se tienen que multiplicar en un orden concreto, no se pueden multiplicar a su libre albedrío. ¿Qué ocurre en todo cáncer y en el cáncer de colon? Pues que ese control del ADN no se da sobre la reproducción de la célula y las células del colon se multiplican de forma anárquica, se van acumulando porque no hay orden ni concierto en su multiplicación y aparece el temido tumor o cáncer de colon. Esto ya os digo que la causa inicial se desconoce, pero hay un grupo de causas alrededor de estas que sabemos que influyen y mucho, y de hecho se consideran prácticamente también como causas originarias o predisponentes para la aparición de la enfermedad. Y es importante que las tengáis presentes, porque no sea que forméis parte de alguna de ellas, es decir, que forméis parte del grupo de población que puede estar afectado por alguna de estas causas en el momento de desarrollar un cáncer de colon. Estas causas son las siguientes. En primer lugar, una edad avanzada. La enfermedad no sabemos bien por qué, pero se da sobre todo en pacientes de más de 50 años. Es decir, que si tienes más de 50 años y los síntomas o señales que te he comentado al principio del vídeo, lógicamente ya tienes que pensar todavía más en la posibilidad de un cáncer de colon. No quiere decir que no aparezca también en personas jóvenes, no estoy diciendo eso, simplemente que es más frecuente en personas a partir de 50 años. También la enfermedad es mucho más frecuente en personas de raza afroamericana. En personas de color, la enfermedad se ha visto que es mucho más común que en personas de otras razas. Si tienes antecedentes personales de algún tipo de cáncer similar a nivel rectal, cáncer de ano, etc., evidentemente eres más propenso a padecer la enfermedad, porque claramente hay un componente congénito o hereditario. Si padeces algún tipo de afección intestinal inflamatoria, como la colitis ulcerativa o sobre todo la enfermedad de Crohn, deberás tener un control más exhaustivo de tu salud, porque vas a ser una persona con mayor riesgo de padecer un cáncer de colon. Si además practicas una dieta baja en fibra y alta en grasas, vas a ser también una persona con mayor probabilidad de tener un cáncer de colon. Todo lo que sean carnes muy rojas, productos ultraprocesados y demás, tienen o generan un mayor riesgo de padecer un cáncer de colon. Si además practicas un estilo de vida muy sedentario, es decir, que prácticamente no haces ningún deporte, o bien eres una persona obesa, con diabetes, eres fumador o fumadora y además tomas cantidades importantes de alcohol, estos son factores que promueven también la aparición de este tipo de tumor. Y por último, y una causa que muchas veces pasamos por alto, si con mucha frecuencia, por otro tipo de patologías, eres sometido o sometida a una mayor incidencia o una mayor frecuencia de radiografías a nivel abdominal, las radiaciones de las radiografías se ha demostrado que también pueden ser un factor que induzca a la mayor frecuencia de aparición de un cáncer de colon. ¿Y cómo podemos prevenir o reducir el riesgo de aparición de un cáncer de colon? Pues aquí la verdad es que podemos hacer muchas cosas. En primer lugar,
Optar por una alimentación más sana, introducir muchas frutas, muchos cereales integrales. El tomar fibra de forma continuada no es algo que se diga por decir, lo decimos básicamente porque, aparte de facilitar la digestión y demás, nos previene de enfermedades como el cáncer de colon. Reduce evidentemente la ingesta de alcohol y deja de fumar porque es un factor importante de aparición de un cáncer de colon. Haz un mínimo de ejercicio. Hacer un mínimo de ejercicio supone simplemente que todos los días andes media hora. No hace falta que practiques un deporte de riesgo, ni que vayas a un gimnasio, ni demás. Un deporte sanísimo es andar, porque el mero hecho de andar hace que todo el sistema circulatorio se movilice al menos durante media hora, y esto, quieras que no, reduce mucho el riesgo de aparición de cualquier tipo de cáncer. Y evidentemente, mantente siempre en un peso saludable. El tratamiento de un cáncer de colon va a ser mucho más agradecido si detectamos lo antes posible la enfermedad. Una vez detectado, lo más frecuente es hacer una cirugía que hoy en día en la mayoría de casos se puede hacer simplemente por laparoscopia. Es una cirugía mínimamente invasiva y que posteriormente a la cirugía, evidentemente, tiene que apoyarse en radioterapia, quimioterapia y demás para evitar cualquier riesgo de metástasis. Pues nada más, espero que esta información haya sido de todo vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.